Buenos días o buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay muchísimas ponencias y muchísimas mesas en todo este pabellón y os agradezco especialmente que hayáis venido a vernos a nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad, pero del que no se habla mucho, que es el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de las áreas de relaciones laborales. Ayer oí un dato que el 93% de los profesionales jurídicos y parajurídicos que llamo yo ya estamos utilizando algún tipo de herramientas de inteligencia artificial. Y eso, qué duda cabe, que nos está impactando ahora y en cómo nos vamos a ir adaptando y evolucionando. Para ello, tengo el superhonor de contar hoy con dos profesionales del mundo de las relaciones laborales. Aquí a mi izquierda, en primer lugar, tenemos a Carolina Siscar. Carolina, mil gracias por estar. Carolina trabaja en la Liga y es la responsable de Relaciones Laborales y Movilidad Internacional y gestiona las relaciones laborales de 700 personas, que no está nada mal. Y luego, un poquito más allá, tenemos a Carlota Rodríguez. Carlota también es la People Relation Partner en Roche Pharma y gestiona para España y Portugal y gestiona nada más y nada menos que 1.100 empleados o personas para España y otras 300 para Portugal, ¿no? Bueno, pues con ellas vamos a empezar a charlar. La mesa queremos que trasladaros o que os trasladen su experiencia y luego también vamos a aprovechar para que una compañera, Isabel Manzanedo, nos enseñe un poco cómo funciona la inteligencia artificial generativa en Genial, que es la herramienta del Lefebvre que ponemos a disposición de todos los profesionales jurídicos. Quería que me compartieras o que nos compartierais cómo ha impactado la inteligencia artificial en vuestras organizaciones y, en concreto, en el superárea de relaciones laborales. ¿Yo? Vale, bueno, pues para la Liga es muy importante el estar al día en toda la parte tecnológica y en concreto de inteligencia artificial. Nosotros, por suerte, desde la dirección se impulsa muchísimo y desde el 2019 empezamos con un proyecto que se llama Digitalízate y aquí pusimos en valor todas las herramientas que teníamos en la compañía. En esta parte del proyecto, por ejemplo, en nuestro área, lo que hicimos fue quitar todo el papel, toda la parte que teníamos de archivar ya no lo hacemos, es todo automático e intentamos automatizar todos los procesos. Ahora ya estamos por la versión, y así cada área, ¿no?, de cada departamento también lo hizo así. Ahora estamos en la parte Digitalízate 2.0, que es donde estamos dando un impulso a la IA. De hecho, tenemos un responsable de impulsar la IA en todas las áreas. ¿Qué está haciendo? Reunirse con cada una de las direcciones para ver qué es lo que necesitamos y fomentarlo. Por ejemplo, informes, pues ya no hacemos los informes de forma manual. Si tenemos que hacer un acta de una reunión, pues ya transcribimos y le pedimos a la IA que nos lo haga, ¿no? Pues ese tipo de... Una pasada, ¿no? Exactamente, sí. Pues, Roche, como es una empresa multinacional, tenemos la suerte de que al final todos vamos a una y hay ciertos avances que ayudan mucho cuando otros países también se adelantan. Y cuando empezó la irrupción de ChatGPT y la compañía se dio cuenta de que la gente lo podía empezar a utilizar para proteger la información que manejábamos los empleados y sobre todo la posible información especialmente sensible como de pacientes, ensayos clínicos, etcétera, se desarrolló un chat GPT específico de la compañía que se llama Roche Chat, que yo creo que tiene ya 1 año y pico de vida, que se va actualizando continuamente, ¿no?, con las nuevas tecnologías. No soy capaz ni de verbalizaros las cosas que hace, porque la mayoría seguramente no esté yo al día como para poder explicarla. Lo que sí que os puedo decir es que
no solo que la compañía apuesta porque lo hagamos, sino que hay cierto mandato de ponerse al día y de... Hay un impulso claro. Exacto, o sea, pues el 100% de la plantilla está sometida a formaciones de cómo se tiene que utilizar esta herramienta para ser más eficientes. O sea, le hemos traído para quedarse, para que nos ayude, pues a lo mejor en nuestras áreas es algo mucho más básico, como una redacción de un correo un poco complejo, traducciones, por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos a nivel local, pero reportamos a global, entonces nuestro día a día mucho es en inglés y antes perdíamos mucho tiempo, ¿no? En traducir ciertas cosas y es maravilloso como en eso la IA nos ha ayudado. Y, por ejemplo, pues un caso curioso es que nuestro general manager, nuestro director general, que es suizo, llegó a España hace 1 año y medio y no hablaba nada de español. Y entonces tuvimos una reunión corporativa y se hizo un vídeo con inteligencia artificial donde salía él hablando, presentándose a toda la compañía en español y claro, la gente estaba alucinada porque pues desde esas cosas, ¿no? Bueno, ahora habla ya muy bien español, ¿eh? Por si en año y medio, pues oye. Pero sí, pero bueno, que desde lo más básico hasta que ha venido para quedarse, para ser un medio de comunicación interno y comunicación externo y de uso en el día a día. Muy bien, y en vuestra área en concreto, en el área de relaciones laborales, ¿qué valor aporta el contar con herramientas de contenido jurídico, de búsqueda, de solución de dudas? ¿Cuál es vuestra...? Porque creo que a las dos os pregunté cuando estuvimos preparando esta mesa si habíais utilizado el Memento, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado del Memento a Genial? ¿No? ¿Y cuál es vuestra experiencia, sobre todo ahora con la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo os quería agradecer, que no os lo he hecho al principio, que me hayáis invitado, porque yo estudiaba con el Memento. Claro. Entonces, luego, cuando en la universidad nos pusieron la base de datos, era ya una maravilla, ¿no? No tener que ir transportando el Memento de lado a lado y ver cuando lo soltaba un compañero para cogerlo tú. Entonces ahora, bueno, el poder dar respuesta de forma casi inmediata cuando tienes cualquier consulta es, vamos, es un placer. Nos descarga de mucha carga de trabajo y además sabes que la respuesta va a ser veraz. No estás mirando en un Google, ¿no? Porque al final en Google todo el mundo escribe, la gente es muy creativa. Sí. La mayoría de personas que no tienen acceso a estas bases de datos lo consultan y muchas veces te vienen con casos enrevesados o con noticias que han visto que juzgan un poco, ¿no? ¿Qué argumento le estás dando tú, ¿no? Entonces, el poder utilizarlo a nosotros por lo menos nos es de muchísima utilidad. Sí. Absolutamente. Yo te comentaba, Mónica, el otro día cuando hablábamos de eso, que para los profesionales del derecho que hemos tenido formación jurídica en despachos de abogados y hemos echado muchas horas buscando jurisprudencia y estudiando el Memento, que pues esto es un antes y un después, desde luego. Yo recuerdo el Memento del papel, yo creo que hasta si eres un poco nostálgica, pues oye, lo sigues teniendo ahí, ¿no? Para lo que necesites, pero sí recuerdo muchas horas nocturnas en el despacho cuando te acabas de incorporar, pues resolviendo consultas de clientes, echando muchas horas en el Memento. Que ya de aquellas era una solución muy buena y ahora el tener a golpe de clic, el poder hacerle una pregunta y que directamente te prepare la consulta casi con formato correo y te ayude a resolverla, ahora que ya no soy abogada de despacho, pienso que qué bien, que qué suerte para los que están ahí, pero como profesional de relaciones laborales agiliza mucho, ¿no? Porque, bueno, me imagino que Carolina igual, nosotros obviamente contamos con soporte de abogados externos porque lo necesitamos y funciona muy bien, lo que pasa que hay un decalaje de tiempo que a veces no puedes manejar, entonces para dar una respuesta rápida a tu cliente interno funciona genial y te ayuda pues a dar un fundamento más jurídico, porque a veces es verdad que no necesitas dar una respuesta muy jurídica a un cliente interno, pero saber que la puedes dar y que tiene pues su contexto y está bien defendida, pues también profesionaliza nuestro trabajo. Sí, bueno, yo creo que también hasta cuando tenemos que hacer la consulta externa a nuestro abogado externo, pues hombre, está bien que nosotros ya vayamos preparados y ya sepamos de lo que vamos a hablar, porque si no, al final no... Entonces, yo siempre soy partidaria de hacer una consulta yo y de saber de qué estoy hablando y para luego compartirlo con el asesor externo. Sí, sin duda. Muy bien, pues si queréis, queremos enseñaros Genial.
y cómo funciona, sobre todo en el área laboral, ¿vale? Para eso contamos con Isabel Manzanero, que es compañera del Lefebvre del Departamento de Inteligencia Artificial, que nos va a hacer una demo como muy práctica, ¿no? Hola, ¿me escucháis bien, no? Buenas tardes a todos. Nada, lo que quiero mostraros... Pégate un poquito más. ¿Ah, sí? Vale. Lo que quiero mostraros es cómo rápidamente, genial, os puede resolver todos esos casos de usos tan diferentes que se os plantea en el área de relaciones laborales. Para ello, como estáis viendo, lo que vamos a contar son con 3 soluciones. ¿No lo estáis viendo? Vale. A ver, que parece que tenemos otro problemilla técnico. Pero no os preocupéis que vamos muy bien de tiempo. Bueno, si queréis os cuento... ¿Cuál ha sido la última búsqueda que habéis hecho en Genial? Pues mira, ayer justo hice una búsqueda sobre fijos discontinuos y pacto de no competencia postcontractual. Necesitaba revisar unas indemnizaciones que teníamos que pagar para ver si incluíamos o no incluíamos, qué hacíamos y la verdad que una maravilla. Una maravilla, ¿no? Sí. ¿Tú, Carlota? Yo tenía que refrescarme un poco cómo funcionaba el tema de las adaptaciones de jornada, porque bueno, pues no es algo que hagan en mi día a día y me ayudó mucho a entender cómo era el proceso, los tiempos, la parte de negociación, hasta bueno, y cómo funcionaba, la verdad. O sea que para mantenerte al día es fantástico. Es genial. Nosotras, yo le he preguntado a Paola Álvaro, mi compañera responsable laboral, y las últimas consultas que hemos hecho ha sido sobre la adaptación de jornada regular, una reducción de jornada, la adaptación del horario, y había un tema también de excedencia voluntaria, la prórroga o no prórroga, y la verdad es que son cosas que nosotras en el día a día, o sea, es el día a día. Sí, y lo que decimos que como cada empleado tiene una casuística... Las consultas nunca son la misma. Eso es. Por eso siempre hay que volver a mirarlo, porque la situación de cada persona es la situación de cada persona y va a ser diferente a la situación de otro compañero. ¿Estamos? Muchas gracias, Isabel. Gracias. Lo que os voy a presentar desde la primera solución, desde el buscador, algo que estaban nombrando tanto Carolina como Carlota, y es esta consulta, la resolución de consultas inmediatas, que es vuestro primer caso de uso, yo creo que por excelencia en el área de relaciones laborales. Y yo aquí habéis dicho varias consultas, pero yo voy a plantar una que seguro que también os resulta muy familiar, que es la indemnización por despido improcedente superior a la legal tasada. ¿Qué es lo importante cuando estamos trabajando con una herramienta jurídica que utiliza la IA generativa? Para mí lo más importante es que el conocimiento de esta IA sea una fuente de conocimiento que esté actualizada, como son los mementos. Y ya la IA lo que va a hacer es procesar a golpe de clic, como vais a ver ahora, toda esta información para proporcionar lo que necesitáis en un área de relaciones laborales, que es la inmediatez en la respuesta. Cuando yo lanzo desde aquí una consulta, va a procesar, como os digo, los mementos, la jurisprudencia, la doctrina, la biblioteca, para de manera inmediata, en pocos segundos, generarme ya directamente una respuesta inicial que me va a ayudar a poder, de manera rápida, solventar esta duda al cliente interno principalmente, que es, ¿no?, con el cliente que más os encontráis de manera diaria. Por lo tanto, tengo esta respuesta inicial y yo os estaba comentando, lo que tiene que tener detrás la IA es un conocimiento, ¿no?, actualizado, como son los mementos, pero tan importante es tener este conocimiento como poder saber, poder validar de manera inmediata, oye, dime en concreto cuál es el documento de donde te has nutrido para generarme toda esta respuesta. Pues para nosotros era muy importante poder facilitaros, como digo, de manera inmediata esta vinculación. A través de cada una de estas notas, en cada una de las respuestas que os genera la IA, vais a poder pinchar encima y no solo tenéis la respuesta anterior, sino que además directamente el documento que está tratando sobre la consulta que os interesa. ¿Y esto qué implica al final? Si os estáis fijando, tengo toda una respuesta inicial, pero que a la vez lo que me está ayudando es a simplificar muchísimo la lectura de documentos de una base de datos porque se está nutriendo de toda esta fuente de información.
Y no solo vais a contar con esta respuesta inicial, sino que además aquí abajo vais a tener ya otro tipo de habilidades que os permiten ampliar la información sobre la misma consulta. Por ejemplo, necesito otras preguntas cercanas a la consulta para empezar, ¿no?, a ampliar la perspectiva sobre esto que acabo de plantear. Bueno, pues ya directamente la IA generativa aquí me va a generar unas preguntas y si pincho encima me genera directamente la respuesta. Todas estas preguntas, todas estas respuestas se basan en documentos de la base de datos, en documentos actualizados como son los mementos a los que tenéis acceso inmediato, como digo, a través de la fuente. Tan importante es cuando yo tengo una consulta jurídica, lo que a lo mejor me interesa es tener unos consejos, ¿no? Oye, quiero unos consejos legales que me puedan interesar, qué puntos debo tener en cuenta sobre esta consulta. Bueno, pues directamente a través de esta habilidad es lo que nos va a presentar la IA. Oye, ten en cuenta todos estos puntos que te van a interesar para poder dar respuesta a tu cliente interno. Y ya entre todas las habilidades, como veis, tenemos muchas opciones, pero por supuesto, como decían las compañeras, tengo que explicarle esto al cliente interno. No tiene por qué conocer, ¿no?, la materia, para eso nos pregunta a nosotros, para eso hay un departamento de relaciones laborales. Bueno, pues desde la explicación coloquial lo que tenemos es la facilidad de poder trasladar cualquier cuestión de manera sencilla, con un lenguaje sencillo y además con un caso práctico para que podamos hacerlo de manera inmediata. Y como digo, resuelve, como estáis viendo, uno de los casos de uso más habituales para vosotros, que es la consulta jurídica. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos enfrentamos a casos un poco más complejos. Y para eso podemos ir a Juris. Aquí, ¿qué nos va a presentar? Pues como estáis viendo, algo totalmente diferente, y es poder directamente yo plantearle mi caso. Oye, ¿qué me ha ocurrido? Y además, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Un despido? ¿Una indemnización? Lo que nosotros tengamos entre manos. Bueno, pues vamos aquí a plantarlo. Dadme un segundito. Y siguiendo un poquito el hilo de la consulta anterior, lo que voy a hacer aquí es describir exactamente lo que nos está ocurriendo. Ay, ahora. Vale. ¿Por qué vamos a conseguir resolver aquí casos más complejos? En primer lugar, porque ya me está permitiendo describir qué es lo que me está ocurriendo. Y cuando yo le doy a crear informe, lo que va a hacer la IA es algo tan importante como, con mi caso, buscar toda esta jurisprudencia que sea lo más semejante en identidad de hechos a lo que yo acabo de plantear. Y sobre eso me va a construir una serie de piezas para elaborar toda mi estrategia legal. Como estáis viendo, me va empezando a construir la estrategia desde unos argumentos, como veis, en estrategia para su caso, que me van a ayudar a mí, ¿no?, a poder empezar a armar mi defensa. Y también, por supuesto, muy relevante, los riesgos. Siempre debemos tener en cuenta los riesgos que se nos puede presentar cuando estamos estudiando una estrategia legal. Y como os decía, al igual que con el buscador, siempre vais a contar más piezas para poder fundamentar y elaborar esta estrategia legal. Pieza fundamental, bueno, pues la fundamentación jurídica, ¿no?, la normativa. Fijaos qué sencillo es de poder extraer toda la normativa que se ha citado en la jurisprudencia que es cercana a mi caso, a golpe de clic, en formato de tabla, algo que ya sabéis vosotros mucho mejor que yo, que es primero búsqueda de jurisprudencia y luego lectura de jurisprudencia, podré extraer esta información. Bueno, pues como digo, en formato de tabla es capaz de extraeros toda esta normativa que se ha citado en la jurisprudencia que os interesa y además deciros la IA por qué es fundamental para vosotros, para vuestro caso en concreto. Siempre, como ya sabéis, bueno, pues desde aquí podemos acceder a la base de datos si nos interesa profundizar. No solo desde el artículo, sino, como os digo, al igual que con el buscador, desde aquí lo importante es tener la capacidad de validar lo que aquí me está diciendo la IA. Por eso tenéis acceso inmediato a todas las sentencias en las que se basa para extraeros esta fundamentación jurídica. Y bueno, pieza fundamental, creo yo, también para cualquiera de nosotros cuando estamos preparando un caso, alegaciones. Os decía, arriba nos da unas pinceladas de argumentos, ¿no?, y contraargumentaciones, pero es que aquí ya nos explica, nos da un listado completo de todas las alegaciones que debemos tener en cuenta, por supuesto, y de nuevo, con la que nos interesa conforme a nuestro objetivo, pero también, por supuesto, la que nos pueden, por supuesto, contraargumentar. Y bueno, estáis viendo que hay muchas más piezas. Bueno, para mí fundamental la prueba también, que es capaz de extraeros todas las pruebas que se han citado en la jurisprudencia que es cercana a vuestro caso. Como vais a ver aquí arriba, al final nosotros podemos fundamentar lo que queramos, podemos alegar lo que queramos, pero ya sabemos que sin la prueba, pues al final no va a ningún sitio. Y siendo un elemento tan importante, nunca ha habido un filtro como tal en ninguna base de datos de búsqueda de prueba. Bueno, pues desde aquí, a golpe de clic, fijaros lo que hace por nosotros la IA, y es extraernos
toda esta tipología de pruebas que se han citado en jurisprudencia, que me interesa porque es cercana a mi caso y además me la organiza por tipología documental. Y bueno, último caso de uso, yo creo que si no el que más se os puede dar en un departamento de relaciones laborales, y es la documentación. Estoy convencida que bueno, pues o iniciáis vuestro día a día con un documento o si no acabáis con él. Y por supuesto desde Doxia lo que vamos a hacer es, necesito, por ejemplo, os pongo un caso que seguro que estáis muy habituados. Bueno, pues tengo que elaborar o redactar una carta de despido. ¿Cuál es el documento del que yo voy a partir en este caso? El expediente, ¿no? El expediente de este empleado con todo el desglose de las causas, ¿no?, que quiero incluir en la carta de despido. Vamos a subírselo. Como os digo, vamos a trabajar con la IA, vamos a ser eficientes en el flujo de análisis, ¿no?, en el flujo de trabajo con un documento, que al final son muchas patas, es tanto quiero revisarlo, lo quiero comprender, como además necesito generar algo a raíz de este documento. Bueno, pues una vez que he subido yo mi documento, de manera automática la IA ya me va a decir, mira, esto que has subido es un expediente disciplinario. Y además me va a hacer un breve resumen. Pero por supuesto os queremos dar también una toma de contacto con el documento, por eso se os generan de manera automática unas preguntas para que lo podáis comprender. Bueno, pues imaginad, me interesa cuáles son las sanciones que se aplican en el convenio colectivo que he mencionado. Pincho encima y automáticamente la IA va a estudiar mi documento y me va a ofrecer esta información. Antes de elaborar la carta, lo que es lógico, ¿no?, que tengamos que hacer es revisar este expediente, pues por ejemplo para que estén recogidas todas las causas de despido, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los hechos que he ido recogiendo en el expediente y que quiero que se reflejen de manera posterior en la carta de despido. Bueno, pues en este botón de tareas sugeridas lo que hemos desarrollado son 4 bloques de tareas especializadas en el análisis y comprensión del documento. Si lo que quiero yo es sacar toda esta información, los hechos, ¿no?, de este trabajador, automáticamente tengo una tarea que es la cronología del documento, donde me permite revisar de manera rápida si yo he recogido todo esto en el documento que acabo de subir, que es un expediente. Como estáis viendo, lo que me está permitiendo es algo que, bueno, que se dice pronto, que es ser eficiente, ¿no?, en el trabajo con documentos, en el análisis con documentos en nuestro día a día. Tan importante es saber si yo he recogido todo esto, como por ejemplo, a lo mejor he incurrido en algún tipo de incoherencia, contradicción o algo que esté fuera de contexto. Al final trabajamos con muchos documentos diariamente y esto nos puede ocurrir a cualquier persona. Bueno, pues vamos a ayudarnos de las tareas sugeridas, vamos a ayudarnos de la IA para revisar este documento antes de finalizar la carta. Y para ello contamos, como digo, con detectar incoherencias y contradicciones, donde precisamente es capaz de decirnos, mira, he detectado esto en tu documento que a mí me chirría, que puede resultar incoherente, que debes corregir y te voy a decir dónde está localizado en el documento. Y bueno, imaginad que hemos revisado el documento, ya lo hemos corregido, la intención, ¿no?, la idea inicial después de subir un expediente era elaborar una carta de despido. Bueno, pues por supuesto, a través del chat lo que vamos a hacer es pedirle que nos asista en esta tarea que es redactar la carta. Vamos a copiarlo, donde yo le he dicho que quiero que me elabore una carta de despido, pero además lo que a mí me interesa es que esa carta recoja de manera clara cuáles son las causas del despido. Y para ello se lo traslado desde el chat, donde en base al expediente que he subido y a toda la información que yo ya he extraído previamente, es capaz de elaborarme esta carta de despido que necesito y sobre todo lo que vamos a poder hacer es personalizarla, como os voy a mostrar a continuación. Fijaos, recoge todas las características que yo le he dado a la orden para ya directamente después de esto, si lo que quiero es imprimirlo, enviarlo, lo que considere, bueno, pues también lo voy a poder hacer. Y bueno, yo creo que de manera rápida, con unas pinceladas, habéis visto lo que la IA nos puede ayudar, sobre todo con una herramienta jurídica, con la importancia de tener contenido detrás actualizado, como digo, en un departamento donde tocáis tantos puntos como es el del área de relaciones laborales. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Apasionante. La verdad es que es una pasada. Gracias. Sorprendente, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Con este tipo de herramientas, y esto no he hecho más que empezar, ¿cuáles son los retos y oportunidades que se nos brindan a las áreas de relaciones laborales? Porque esto yo creo que está cambiando, pero no está cambiando, es que cambia de hoy para mañana. A ver, al final lo fundamental es que nos podamos formar
en todas estas herramientas que estamos descubriendo, que tengamos esa formación previa para poder tener criterio y saber qué es válido y qué no, para poder, como dicen ahora, sesgar la información, pero con un criterio profesional. Y el reto es poner en valor todo lo que hacemos en el área de gestión de personas y en concreto en relaciones laborales, que no se ve todo lo que hacemos y tenemos que estar constantemente actualizados. Y con este tipo de herramientas tenemos esa seguridad jurídica, ¿no?, de saber que lo que estamos diciendo está actualizado, que es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo difícil que tenemos las áreas de relaciones laborales es buscar el encaje entre lo que necesita tu cliente y lo que dice la ley, ¿no? El otro día lo comentaba, ¿no?, que yo creo que cuando tú estás en un despacho o en una asesoría, tú tienes que asesorar a tu cliente y decirle cuáles son sus riesgos, pero es muy difícil ponerse en el lugar o ponerse en la piel del cliente, ¿no? O sea, el cliente te puede dar el contexto, pero una vez que estás dentro de la compañía, cuando eres asesor interno, yo creo que lo que tenemos que conseguir los profesionales es buscar el encaje entre lo que tu cliente necesita y lo que dice la ley y buscar soluciones, que a veces es complicado. Las herramientas como Genial o la inteligencia artificial nos puede ayudar, porque obviamente hacer esa labor no la va a hacer por nosotros, ¿no? Porque también es verdad que hay gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial porque puede venir a sustituir a las personas. Yo no creo eso, yo creo que viene para ayudar, viene a facilitarnos la vida, porque lo que podemos utilizarlo es precisamente para meterlo en este rol que tenemos que conseguir hacer y que nos haga más eficientes, ¿no? Que sea más rápida. Yo creo que contar con herramientas así en las organizaciones va a poner en valor la función de relaciones laborales, que no siempre tiene la visibilidad que tiene que tener, que yo considero que soy una gran luchadora de las relaciones laborales, y también un poco que seamos pues ese partner y acompañar a nuestras empresas en la transformación que están teniendo, porque todas las empresas pues nos estamos transformando y entonces nuestro papel no es poner piedrecitas, sino al contrario, ayudar a que esa transformación, y en lo que se refiere a la gestión de personas, se pueda llevar a cabo pues de la mejor manera posible y con éxito, ¿no? Sí. La verdad es que yo creo que tenemos un reto añadido y que no depende de nosotros, que es que estamos en continuos cambios. O sea, somos ahora un tema bastante de moda y continuamente vamos a sufrir cambios legislativos y de tendencia, y esto nos puede ayudar antes hablábamos de lo difícil que es encontrar un rato para formarte, para dedicar a ti, para estar al día, y tener herramientas como esta que lo hagan por ti, ¿no? Que te vayan a permitir... Bueno, y que están siempre actualizadas, porque es que es muy importante. Toda la documentación de la que bebe Genial pues está permanentemente actualizada. El memento se hacía una vez al año. Hacíamos una vez al año y luego hacíamos unas octavillas con las cosas importantes que salían, y a lo mejor hacíamos un memento en febrero y en abril nos sacaban una reforma laboral y casi moríamos. Y entonces ahora la tecnología nos permite estar actualizados. Evidentemente hay un componente de estudio que se nos corresponde a los profesionales de estudio y de comunicación, ¿no? Y de gestionar esas relaciones dentro de las organizaciones. Para terminar, como yo quiero subir algo a mi LinkedIn, pero me gustaría que me dierais vosotras el titular. ¿Qué titular le pondríais una vez hemos estado este ratito a esta conversación que hemos tenido? Pues que la IA viene a quedarse, que tenemos que formarnos todos y poner en valor nuestro trabajo, que no simplemente consiste en ir a una base de datos y leerlo, sino que tenemos que ser esos profesionales que lo interpretan y que lo transmiten. Y que lo aplican. Y siempre poniendo el foco en la persona, que es muy importante. Sí, bueno, yo estaba pensando en algo parecido, pero yo diría que no hay que tenerle miedo, que hay que quedarse con ella y que, como decía ella, que ha venido para quedarse, que puede ser un aliado, que la IA es un aliado y que no es una opción, que va a vivir con nosotros. Entonces, que lo mejor es aprovecharlo, sacarle todo el jugo y saber utilizarlo bien.
Pues muy bien, pues yo creo que estamos en tiempo, son las 2 menos cuarto, hemos querido ser un poquito más breves porque llega la hora de la comida. Yo solo puedo agradeceros otra vez el que me hayáis acompañado, ha estado genial y me ha encantado, de verdad. Y a vosotros, pues por supuesto también, porque hay, como decía antes, hay otras charlas también muy interesantes y habéis estado aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. vosotros. Muchas gracias. Gracias.